tenemos una pregunta un poco más relacionada hacia el liderazgo y es, en ocasiones tenemos que tomar un papel de líder en un equipo, pero algunas personas quieren tomar ese papel y al hacerlo toman malas acciones. En general no son buenos líderes, pero ellos quieren tener ese papel. ¿Qué se puede hacer en esta situación? No, el papel de liderazgo no se puede tomar. Lo que se puede tomar es el papel de jefe, el papel de autoridad formal. Pero la autoridad moral solo te la dan tus seguidores. La definición que yo uso de líder es aquella persona que es capaz de inspirar o generar el compromiso interno de los demás con una misión. Y esa generación de compromiso interno no tiene nada que ver con la autoridad formal. Tienes todo lo que ver con la autoridad moral, el respeto, la admiración, la gratitud, la confianza de la gente. Entonces, esto que tú llamas los líderes, entiendo, porque se les dice líderes también, pero más bien es un usurpador del puesto del liderazgo y que es un jefe o un supervisor o un superior, pero no es un líder. El líder es el que inspira, no el que manda. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tú puedes ser líder. Nadie puede ocupar el lugar de un líder usurpándolo, como un tirano que ocupa el lugar del verdadero rey y dice, hay un libro de Joseph Heller famoso, se llama Catch 22, es un libro irónico, y hay un cuartel donde hay un cartel, en un cuartel militar de la aeronáutica, ¿no? Donde transcurre el libro que dice, The beatings will continue until morale improves. Las palizas continuarán hasta que mejore la moral de la tropa. Y bueno, es imposible mejorar la moral a palazos, ¿no? Eso es la ironía de la frase. Entonces tampoco es imposible liderar basado en el miedo o basado en la autoridad. Así que, ¿cómo lidiar con esa gente? Es, bueno, no darles, sí, en muchos casos, esta gente sí tiene autoridad formal y, bueno, decir, bueno, tienes autoridad formal y voy a cumplir con lo que me digas porque tengo mucho que perder si no lo hago, pero de ninguna forma te doy ni respeto ni la autoridad moral para que me, me inspires. Y si es un usurpador o una persona que sin merecérselo quiere tomar ese puesto, pues retarlo. Es decir, bueno, y que el resto del equipo elija o hable o diga y ver en qué termina. Yo creo que hace falta heroísmo también para pararse frente a la autoridad, como dicen, se dice en inglés, speak truth to power, decirle la verdad al poder. Y a veces es muy riesgoso, la prudencia indica mejor no hacerlo, pero como dije, ¿no? Siempre está la posibilidad de, en un grupo, si no hay un miedo así de que la persona tenga autoridad para realmente lastimarlos, de confrontarle y decirle, no te lo mereces, yo no estoy de acuerdo con esto. Y bueno, no sé qué pasa ahí.